Quería saludar a los hermanos muy amados para mí que han venido de Rancagua. ¿Dónde estaban los pastores Vergara, toda la familia? Gracias por estar. Muy bien. ¿Están vivos? ¿Activos? ¿Armados? ¿Peligrosos? Muy bien. La verdad que se me fue el tiempo en la primera parte. Debemos terminar en un horario prudente. Así que, hermano, 30 minutos y pase. Después vemos. Bueno, saludamos a todos los que están conectados. No sé a dónde estaremos llegando, pero a todos los hermanos también de mi parte, saludarlos. Anote allí, dar contundencia a lo que hablamos. Tome nota sobre esto. Debo de saltearme algunas cosas, pero es determinante leer la siguiente escritura, Romanos capítulo 5, versículo 18 al 21. En esta carta encontramos todo el respaldo escritural. Recuerden, tenemos que hacer de la escritura una vivencia, pero empezar por las escrituras es determinante. De lo que venimos hablando acerca de la importancia de tener una praxis, una palabra que encaje, que tenga entendimiento, que tengamos H por todos lados para no quedarnos en lo chiquito. Diga conmigo, hermenéutica y criterio de interpretación. Ayúdeme, criterio de interpretación. No tengo dudas que el criterio de interpretación de los apóstoles era vertical y era horizontal. Cuando Dios creó al hombre, y usted eso lo puede evidenciar leyendo las escrituras, Dios lo creó y creó al hombre. Lo creó en un estado vertical, es decir, Dios todo lo que hace verticalmente lo hace perfecto. Dios todo lo que hace lo hace perfecto. De esta manera vamos a poder encontrar herramientas espirituales para aplicarla a esos pasajes que por allí nosotros decimos, pero ¿cómo? Se entienden. Verticalmente Dios tiene absolutamente todo bajo su gobierno y su perfección. El hombre fue creado verticalmente perfecto. Dios no crea nada fuera de su naturaleza. El problema fue cuando el hombre tuvo que expresar su naturaleza de manera como horizontal. Cuando el hombre tuvo que desarrollar lo encomendado por Dios horizontal. ¿Cuántos de ustedes han encontrado que personas que han tenido problemas en la vida dicen que se han apartado de Dios? ¿Han oído eso? He tenido tantos problemas que ya no quiero saber nada. Esa confusión se da justamente porque no somos una generación entrenada de las dos maneras. Cuando Dios creó al hombre, lo creó verticalmente perfecto. Pero cuando el hombre tuvo que desarrollar su tarea horizontal, dígale que está a su lado, no aprobó. Diga, no aprobó. No se vio como Pablo le recomendó a Timoteo que debía de verse. El hombre pensó que podía hacer horizontalmente la tarea independiente de Dios.
Entonces, el hombre fue creado perfecto de manera vertical, pero no aprobó su horizontalidad. Dios, para resolver eso, ¿qué hizo? Envió a su Hijo. ¿Sí? Y cuando Él envió a su Hijo, lo envió ¿cómo? De manera vertical. Nacido ¿cómo? Por el Espíritu Santo. Diga conmigo, todo lo que nace del Espíritu Santo es perfecto. Entonces tenemos a un primer hombre, a un primer Adán, que nació verticalmente perfecto. Dios no hace nada imperfecto, pero a la hora de desarrollar la tarea horizontal, creyó que podía hacerlo independiente de Dios y no aprobó. No, ahí está el ejemplo de Pablo. Verte, tienes que verte. ¿Qué materia no aprobó Adán? Adán no aprobó la materia de ver que su tarea horizontal dependía de quien lo habría creado de manera vertical. Pero eso era lo que Dios estaba diseñando para comenzar a manifestar su propósito. Ahora, Cristo, cuando viene a la tierra, viene de manera vertical, nacido por el Espíritu. ¿Cuántos nacidos por el Espíritu están aquí? Todo lo que nace del Espíritu tiene plenitud y perfección. A diferencia del primer Adán, Cristo sí puede vivir de manera horizontal y cumplir la tarea en las dos dimensiones. Nace del Espíritu, pero aprueba en la vida horizontal. A esto que estamos diciendo, Pablo le pone nombre y apellido, y que es lo que queremos leer, para crear en nosotros la necesidad, no el susto ni el temor humano, pero sí la necesidad de poder vernos en Dios conforme el Espíritu nos va a mostrar, si nos entrenamos, si hacemos ejercicios en el Señor. Yo por lo menos encontré entre 15 a 20 ejercicios claritos que las Escrituras nos muestran que nosotros tenemos que hacer todos los días para permanecer, no en lo vertical, en lo horizontal, no desenfocarnos en lo horizontal. Lo vertical no corre riesgo porque es unilateral de Dios. Nos perdemos en el tiempo horizontal. Mire, esto no es lo que voy a leer, pero si usted lee la carta de Judas, que ni siquiera tiene capítulos, es solamente una doxología al final, porque Dios, que es poderoso para mantenernos sin caída. Y si usted lee toda la carta, usted va a notar que todas las caídas que habla Judas son de las situaciones horizontales que nos van haciendo perder tiempo y que se comen a una generación. Mientras que Pablo veía la oración como algo vertical, Judas identificó la oración como algo horizontal. Descubrió por lo menos 15 maneras como en una asamblea local o a donde los hombres se reúnen para cualquier asunto de la vida encuentran tropiezos horizontales. Cómo lo perfecto puede ser dilatado en el tiempo. Por lo tanto, Dios va a traer soluciones a nuestro espíritu revelada y vamos a ser redentores en el tiempo. Vamos a redimir el tiempo. Si usted le pudiera preguntar a su peor enemigo qué botín quiere quedarse de nosotros, él le va a decir una sola cosa: si se quedan con el tiempo, se han quedado con nuestra vida. Pero si nosotros no entregamos el tiempo, nosotros vamos a gobernar nuestras vidas conforme al Espíritu. Vamos a ver cómo Pablo pone esto. Serán solamente 15 o 20 minutos. Va a ver usted que voy a terminar en tiempo. Romanos capítulo 5, versículo 18 al 21. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia
de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mire, yo sé que la mayoría de nosotros hemos oído la siguiente frase: cuando el hombre cayó en pecado, ¿no? Y nos da la idea así como que ¡pum!, se cayó en pecado. De hecho que nosotros usamos esa expresión en nuestros vocabularios: tal persona cayó en pecado. No usamos la palabra esa como una caída. Y fíjese que Pablo no dice, es más, dice algo que es absolutamente al revés que una caída. Pablo dice que por la transgresión, el hombre fue constituido pecador. Yo busqué esa palabra constitución y sin entrar en demasiados dime qué direte, la palabra constitución significa, entre otras cosas, parar y poner en pie. Mire, mientras que nosotros pensábamos que el hombre había caído, lo que Pablo dice es que el hombre fue parado. Fue puesto en un estado de constitución. Lo que Pablo dice es que el hombre, cuando transgredió, cobró una posición de autoridad como la de un juez. Se puso en pie, se paró y cobró una posición vertical, como poniéndose paralelo a Dios en un estado vertical, independientemente de Dios, y usa la palabra constitución. Esto significa que lo que produjo el pecado en el hombre es un nivel de autoridad constitucional que no podía ser revertido si no era con una nueva constitución. Y es por eso que dice que ahora en Cristo nosotros somos constituidos. Es una guerra de constitución, no es un asunto de cómo me siento, cómo me veo, ni cómo me dijeron. El pecado produce en el hombre un estado constitucional. Por lo tanto, revertir en el ser humano esa realidad constitucional explicaría por qué llevamos 2000 años en la tierra sin terminar de ver en una generación la realidad que se espera de nosotros en Cristo. Y a nosotros nos deberíamos de tener apóstoles, profetas como los hay, que le pongan un reloj cronológico a nuestro desarrollo espiritual. Porque es como que lo cumpla Feli, solo cuando vamos cumpliendo años según los documentos. Deberíamos de tener en nuestro tiempo, como el apóstol Pablo le enseña a los efesios, aprovechando bien el tiempo. Esa palabra, aprovechar el tiempo, significa que hay un tiempo cronológico en que las cosas se deben de dar. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en su pasaje, que se vea aceptado, es que hay que hacer un trámite que es absolutamente personal para que tenga repercusión corporativa, y ese trámite no puede ser evadido por los santos, de ser expuesto a la luz del Espíritu, a las verdades apostólicas que Pablo ha enseñado en todas sus cartas, que nosotros hemos sido
constitucionalmente declarados pecadores, pero también hemos sido constitucionalmente declarados hijos de Dios. ¿Esto qué le quita de algo que tenemos un poco exacerbado entre nuestra generación? Emocionalismo, y lleva el asunto de la fe a un plano de frialdad primaria. Ante una constitución, lo que sentimos es periférico. Ante un hecho constitucional, lo que sentimos es colateral. Las personas no se les perdona sus faltas constitucionales, ni porque estén enfermos, ni porque estén deprimidos. No, porque los asuntos constitucionales no están para ser medidos ni por emociones, ni por lágrimas, y aunque eso no es descartable en nuestro mundo horizontal, son absolutamente descartables en nuestra realidad vertical. Es decir, a nuestra vida espiritual hay que añadirle una cuota de frialdad, lo que le llamamos amor frío, que es el amor que tiene fruto a través de la sabiduría y del entendimiento. Es el amor, como dice Pablo, que Dios nos ha dado para que seamos administradores de los misterios de Dios. Es como cuando usted va al médico, el médico no está con usted para comerse una sopaipilla, ni está con usted para comerse un asado si estuviera en Argentina. El tipo está allí, está frío. Él lo puede agarrar a usted en una sala de cirugía, abrirle el estómago, abrirle el corazón, y no está llorando mientras que lo está abriendo, porque el beneficio de su sabiduría es frío. Es decir, a usted no le conviene que el médico que lo vaya a operar sea alguien que esté emocionalmente comprometido con usted. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es que él es incompetente para verlo adelante de Dios fríamente. Es decir, yo como padre espiritual y como padre, porque para todos los padres los hijos son los mejores hijos que hay, Pablo dice: soy inoperante para esto y necesito que tú tengas una experiencia constitucional con Dios. Porque Pablo mismo es el que va a decir: y así mismo Dios constituyó a unos apóstoles. Así lo hizo con los 12. Los 12 eran cualquier cosa. Nosotros no lo hubiéramos aceptado a los 12 ahí en los evangelios como apóstoles nuestros. Nadie le hubiera dicho al hijo de Zebedeo: podés ser mi cobertura. Nadie. Eran unos salvajes. Eso te agarramos con una espada. ¿O usted se cree que Pedro le quiso cortar la oreja a Malco? No, le quiso partir la cabeza. El tipo hizo así por el casco, le cortó la oreja. Mire si le va a querer cortar la oreja. ¿A quién se le puede ocurrir que alguien le quiere cortar la oreja al otro? No, le quiso partir la cabeza en la mitad, hizo así porque le cortó la oreja. Después fue y se la pegó. Lo grave debe haber sido a la noche cuando fue a su esposa y dijo: ¿qué te pasó? Que está todo sangrando. No, vino uno, me cortó la oreja, después vino otro y me la pegó. Ay, este loco, siempre con esas locuras. No enseñan mucho, pero distensionan. Porque cuando los veo muy serios me asustan. Diga conmigo: esta generación está siendo apóstol, porque para eso han venido. Dios ha devuelto la vida apostólica a la iglesia, no para traer un nuevo rango, ni para traer un nuevo nivel de manipulación, ni bueno, este es apóstol porque ahora ya como es un pastorazo, entonces de pastor a apóstol. No, el apostolado viene a la iglesia para que la iglesia tenga una experiencia constitucional con Dios. Que ni sus lágrimas lo hacen a usted un adorador, ni su cara así de toda seria tampoco lo hace una persona seria. Lo que a nosotros nos va a hacer fuerte es una experiencia constitucional, a donde lo emocional tiene que quedar un momento afuera,
por un momento afuera para ser expuesto ante ese Dios que nos ama de manera profesional, pero que Él no puede hacer algo por emociones, sino que lo que produjo el pecado fue un hecho constitucional y que Dios lo resolvió fríamente enviando a su Hijo. Porque usted y yo lo contamos como un hecho bíblico, pero hay que estar allí. Esto es como decir, ay, pues José, ¿qué le pasó a José? Que casi aborta el plan. Yo lo quisiera ver a usted, que caiga tu novia y te diga, acá estoy embarazada por el Espíritu Santo. Claro, como era José, es una historia para la Navidad. Si fuera usted, yo lo quisiera ver a usted. Porque siempre que le pase a otro, duele menos. Dígale que está a su lado, son cuadros fríos. A donde si usted se pone emocional, ay mi amor, yo no entiendo esto del Espíritu Santo. Esto es frío, José te la tiene que aguantar. ¿Por qué? Cuando el propósito eterno de Dios se pone frío, cuando las cosas en una generación hacen correr riesgo a que ese propósito se vaya de esta generación a otra, entonces usted no puede traer al plano emocional, a las lágrimas, a la risa, al me siento bien, al me gusta, no me saludó, no me gusta la cara del apóstol Pablo, me voy con Pedro, no me gusta me cambio de iglesia. Hay un momento en que una generación tiene que huir del pensamiento eufórico, emocional, sentimental y de los gustos a un hecho constitucional. Y acá, que se me fue el tecladista, pero acá dijimos que había un primogénito, un sacerdote, pero también tenemos que estar aceptos en el abogado. Porque nuestro problema es constitucional. Para nosotros el abogado está buenísimo ese versículo, parece un llavero. Cristo es mi abogado. ¿Sabe por qué Cristo es abogado y todavía es hombre? Porque mientras que habitemos en este cuerpo y el propósito eterno de Dios no se haya consumado en la tierra, tenemos problemas constitucionales. Y en los problemas constitucionales, los hijos no pueden resolver el problema. Los resuelven los abogados. Ve a verte hasta que te veas en el abogado. Si uno estudia y ve la vida de Pablo en todos los diferentes escenarios, usted va a ver cómo Pablo había logrado, por el Espíritu, por eso que Pablo tiene una migración muy grande y hay que leer cronológicamente las cartas, porque él cuando comienza su ministerio comienza diciendo que es el menor de todos los apóstoles. Después dice que es el menor de todos los santos y cuando está viejo dice que es el menor de todos los hombres. O sea, algo le va pasando al hombre, cada vez se siente menos. Primero era el menor de los apóstoles, después el menor de los santos y cuando se está por despedir dice, soy el menor de todos los hombres. Porque lo que le ha pasado a él es que su mundo emocional y humano se ha ido rebajando tanto que la espiritualidad lo ha hecho menor de los apóstoles, el menor de los santos y el menor de los hombres. Y si se quedaba un poquito más, hubiese terminado viviendo lo que quería vivir, ya no estar más en el cuerpo. Eran personas, era la vida apostólica que se va manifestando. Dígale que está a su lado, amor frío. Yo tengo la certeza que en la medida que vamos conociendo a Dios, vamos conociendo un Dios que se vuelve más frío, no es un Dios así que toma un arranque y a partir de ahora, yo sé que usted nunca lo dijo, pero no hay frase más perversa en el espíritu. A partir de ahora, usted a partir de ahora no puede hacer nada, eso es algo que solo existe en su cabeza. Esto no es a partir de ahora. Diga conmigo, un hecho constitucional. Usted y yo estamos dentro de un ámbito constitucional. Y termino diciendo, y puede pasar al hermano, es muchísimo lo que tengo que decir, pero usted me va a seguir. ¿Cuántos van a seguir un poquito más? Amén. Diga conmigo, estamos ante un hecho constitucional. Por lo tanto, cuando se trata de salvación, debo de sentirme aceptado por el Salvador.
Cuando tengo un problema, así que me siento, así que entro como en unos periodos que mi generación no avanza, tengo que ajustar siempre, señores, nuestro ajuste es Cristo. Nuestro ajuste nunca es el tiempo. El tiempo es un colaborador extraordinario de los hombres, pero puede ser un asesino de los hombres. No es el tiempo, no hay ninguna solución en el tiempo. Siempre el ajuste de nuestra vida es Cristo. Cuando algo no está produciendo aquello para lo que yo he nacido, el ajuste nunca es tu esposa, nunca es tu hogar, nunca comienza por el pastor ni por un cambio de iglesia. El ajuste siempre se hace en Cristo. Ajustar al primogénito, ajustar al sacerdote, al sumo sacerdote, ajustar al rey, ajustar al abogado, que yo creo que ni siquiera como generación lo hemos asumido como un hecho. Mire, hermano, no existen empresas serias que antes de abrir sus puertas no tengan a un abogado. Usted tiene que tener un abogado y un contador para cualquier cosa que usted haga en su vida. Y si es posible, el más sagaz de todos. Uno de esos que no tienen ni tripa ni corazón. Y una vez tenía un abogado que le dije: vos sos tan cristiano que no me servís. Es raro, ¿no? Nosotros hemos de enfrentar, y esto es lo que Pablo dice. Pablo no le puede decir que él es abogado. Pablo le sabe que Timoteo va a necesitar en su vida y en su perfil ministerial, va a necesitar un abogado. Procura con diligencia ser aceptado en el abogado. Y cuando Cristo como abogado se comienza a revelar a nuestras vidas, a nosotros se nos empiezan a resolver todos los problemas de naturaleza. Y Pablo lo explica. ¿De dónde Pablo sacó lo que le dijo a los corintios? El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. El primer hombre es de la tierra y terrenal, hecho polvo. Y el segundo hombre es del cielo. Eso no está extraído de Cristo el primogénito. Cuando dice Pablo: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, que es vuestro culto racional, ¿eso a dónde lo aprendió? De Cristo, el sacerdote. Pero cuando empieza a hablar de los hechos constitucionales del evangelio, él no estuvo en una comunión con el sacerdote, estuvo en comunión con el abogado. Si nosotros los leemos como versículos aislados, producimos eso que dijimos al inicio, una desconexión. Pero esto es un buffet de vida horizontal. En la vida vertical, Cristo es todo y en todo. Pero en la administrativa y en la horizontal se va manifestando a nuestra vida y a nuestra alma de tal manera que conforme vamos desarrollando la vida, sabemos si lo que debemos de administrar es el abogado, es el sacerdote. Nos pasa cuando estamos pastoreando una grey o estamos en una congregación. Hay veces en que usted está ministrando sobre Cristo y usted comienza a decir: ¿por qué lo que estoy predicando no está afectando? Porque las congregaciones, las iglesias, las naciones van experimentando diferentes aspectos y Dios se va dispensando en su Hijo de la manera en que esa casa lo va necesitando. Señores, vivir una vida legal, sin legalismo, es el secreto de la vida de la fe en los últimos 100 años. Diga conmigo: primer hombre. El primer Adán fue hecho alma viviente. Pablo está tocando un tema
de leyes. Se nos dice que Él, en ningún lado de la Biblia dice que Él es el segundo Adán. Eso es ilegal. Cristo no es el segundo Adán. Cristo es el último Adán. Diga conmigo, primer Adán y último Adán. Si es primer hombre y si es segundo hombre. Dígale al que está a su lado, en legalidad, una palabra vale todo. Entonces, cuando usted dice Cristo es el segundo Adán, usted y yo no estamos diciendo la verdad. Y esto no es que vamos a enseñar sobre esto, estamos viendo que debemos de presentarnos ante Dios y estar ante Dios con una aceptación en el abogado también, porque el evangelio que vamos a necesitar, si queremos como generación, es que tiene un altísimo nivel de legalidad, a donde solo Cristo el abogado. Ahora, ¿qué pasa cuando Cristo el abogado no se revela a una congregación? La legalidad se vuelve legalismo. Aparecen leyes que solo existen en la cabeza de un líder. Entonces el pastor aparece como el abogado. Hay dos personas con problemas en la congregación. Vamos a hacer la reunión a ver qué dice este, qué dice el otro. Lo único que le falta al pastor es que se ponga un cartel acá arriba que diga INRI. Es lo único. Y eso es porque los pueblos no han sido animados como Pablo animaba a sus hijos en la fe para no perderlos. Señores, ustedes deben de conocer al abogado. ¿Y cómo tienen que hacer? Entrenarse. Usted no espere estar con un abogado y estar, amén, gloria, no espere estar con un abogado y tocarle una canción. No, con un abogado se tocan asuntos de legalidad. Los abogados no son infladores del alma, no están para que usted salga animado, es para que usted sepa la cruda realidad. Pablo dice que te la diga el Señor. Así que procura presentar y que te la diga Él. Porque de allá vienes bien humildito. Usted está en serios problemas. Y Pablo lo sabía, porque él muchas veces fue con este cuerpo de muerte al abogado, y el abogado le dijo: muchacho, estás bajo sentencia, más vale, bástate en la gracia, no hay mucho más que hablar con esto. Eso si lo dice un pastor, dice: bueno, hermano, Jehová es mi pastor, vamos. Eso no te lo puede decir un pastor, eso te lo tiene que decir un abogado. Y de las Escrituras hay muchísimo que solo lo puede transmitir un abogado. A ver, no, tráemelo, que si no, ¿con qué sigo? Si hubo uno, habrá dos. ¿O no? Después lloro afuera. Acá no vamos a andar dando vergüenza. No, este hermano me colabora tanto que cuando vuelvo a mi casa no voy a saber qué hacer. Me ha hecho todo, me ha llevado el portafolio. Digo, libérame un poco porque voy a sufrir en el aeropuerto síndrome de abstinencia. Gracias, hermano. Ha sido un cielo estar estos días acá. Mucho del evangelio que tenemos que predicarle al mundo es para abogados. ¿Sabe usted por qué una madre que ama a su hijo no puede sacar a su hijo, quizás con todo el amor que tiene, de la droga? Porque el amor de la madre es tremendo, pero eso no significa que produzca libertad en la vida de sus hijos. Hay cosas que son solo para profesionales. Y todo ese amor lo tenemos en Cristo, pero debemos de irnos presentando. Las iglesias y congregaciones, como conozco de los apóstoles, que
que no son congregaciones. Y yo digo que no somos porque nosotros también nos hemos metido en escuelas. ¿Sabe lo que es usted tener una escuela con 250 niños? Que eso no es nada. Son 500 padres. Eso no es nada. Son 1000 abuelos. Y usted a veces se pregunta, ¿para qué me meto en estos problemas? Si yo podría predicar el evangelio, andar con una valijita, no me faltarían fines de semana de mi vida para salir a predicar. Pero tu vida se hace chiquitita así. Le das de comer a un pobre, si la comida llega a estar mala, tienes un problema. Nosotros nos metimos en proyectos para que cada persona y familia de la iglesia pudiera tener un terreno, una casa. Yo cada vez que veo a la gente, usted dice, pero esta gente es la que se congrega con algunos problemas que presentan. Ahora, eso se revierte cuando usted sabe que la iglesia, usted puede hacer una iglesia chiquitita así, Jesucristo es el Salvador, metámosle para adelante y llenemos esto con gente y se terminó. Y no sabe una cosa, no está mal, pero la magnitud de nuestra salvación no va a ser revelada. Ahora, cuando el propósito eterno de Dios, como el compromiso que Pablo tenía como el evangelio, empezó a despertar legalidad, era el Señor el que era su abogado. Y eso no significa que no haya uno en lo horizontal y en lo natural. En lo espiritual, Cristo es abogado. Y si nosotros guardamos la ley de la vida en nosotros, Dios no es que nos va a librar a nosotros de problemas, hará que los problemas que hacen correr el riesgo en una generación sean disueltos y los enemigos de este proyecto eterno van a ser esparcidos adelante nuestro. Pero eso no puede ser con grito ni cantando que los muros se van a caer. Señores, hay cosas que no se resuelven con canciones, hay cosas que se resuelven en la legalidad de Dios. Y ese Cristo está siendo revelado a esta generación. Termino diciendo, ¿por qué Pablo hizo tanto hincapié? Diga conmigo, Cristo es el último Adán y el segundo hombre. Eso dice Pablo. No es el primer, segundo hombre, no, es el último Adán. ¿Sabe por qué el último? Porque en él se absorbió toda la maldición en la que nosotros habíamos sido constituidos. Eso está resuelto verticalmente. ¡Pac! ¿Cómo está resuelto? ¿Quién resolvió el problema del primer Adán? El último. ¿Y sabe qué significa el último? Que para Dios ya no hay un primer Adán. Eso significa que para Dios ya no hay un primer Adán. Que si nosotros pudiéramos ver la vida desde la perspectiva de Dios, desde lo vertical, Dios solamente tiene la versión de su Hijo. Ahora, cuando usted se baja así horizontal, usted dice, hay bastante todavía, del primero. Y ahí donde está el desafío, si vamos a operar en lo que fue hecho o en lo que nuestros ojos ven. Fe es ver la verticalidad de Dios para que mi horizontalidad no tenga obstáculos, porque lo que Dios ha dicho vertical va a romper lo horizontal. Diga conmigo, Él es el último Adán. Y el que te va a revelar todas estas cosas es un abogado que te va a dar asesoría legal a través de las Escrituras y a través de tu naturaleza, haciéndonos ver que nuestra salvación no fue algo que pasó algún día, sino que el tamaño de nuestra salvación incluye todos los aspectos de Cristo en nosotros. Nosotros tenemos una tendencia que creemos que tenemos un problema matrimonial y decimos, vamos a orar, hermano, vamos a orar por este problema. Claro, pero una oración tiene que tener un sentido.
El problema no es el orar. Nadie discute el orar. La discusión está en la oración, es decir, ¿qué contenido yo le pongo a la oración? Hay oraciones que tienen un perfil sacerdotal, otras tienen un perfil pastoral o tienen un perfil de rey y de primogénito, pero hay oraciones que son absolutamente legales y todas están en las Escrituras. Yo no puedo orar como yo quiero. Por eso es que el Espíritu que está en nosotros nos ayuda a pedir como conviene. Y siempre conviene orar Cristo en la versión en la que el propósito se está desarrollando en mis días. Termino, mis hermanos. Digan conmigo: Cristo es el último Adán. Es el último Adán, porque todos los problemas constitucionales del primero fueron absorbidos por el último. Esta es la base de nuestra buena noticia, que Él fue el que absorbió todos los pecados del hombre. Pero diga conmigo: es el segundo hombre. ¿Sabe por qué es el segundo hombre? Porque en Él se inauguró la vida de este hombre que está siendo edificado en la iglesia. Él es el último Adán, pero Él es el segundo hombre. Esto es un asunto que se va a ir revelando a esta generación. Pablo lo sabía así. Ese era el fundamento de su vida. Él, cuando dijo: saquen a Juan Marcos de aquí, nosotros no lo necesitamos ahora. Eso no fue un pastor hablando. Él, cuando dice: han venido a espiar nuestra libertad, y veo que andan algunos espiando nuestra libertad, ahí no está hablando un evangelista. Son las diferentes posiciones del apostolado. Por eso dice que Cristo es el apóstol de nuestra fe, porque encierra las diferentes facetas operacionales para que no tengamos tranca en el desarrollo, que todos a veces lo tenemos. Pero, hermanos, esto viene del Señor y para cada uno de nosotros. Es decir, está autorizado por Dios a que estas experiencias escriturales se hagan una manifestación natural en nuestra vida. Usted no tiene por qué esperar que algo pase desde afuera. Se fue dicho ayer y el apóstol lo dijo bien. Esto es algo que se resuelve allí adentro. Póngase de pie, la hora avanzó. Qué tremendo el tiempo. Diga conmigo: significa que mi abogado, vamos, mi abogado tenemos en Cristo. A ver, imagínese una entrevista espiritual con Cristo como abogado. ¿Sabe usted lo que es? Señor, hoy me presento ante ti, háblame como abogado. Y yo sé que esta oración no va a ser tan así lagrimosa ni súper pentecostal, pero estoy preparado para, Señor, porque prefiero tu frialdad. Mire, esta debe ser la segunda vez o la tercera vez que yo cuento esto. Solamente lo hago en ocasiones muy especiales y siento de hacerlo porque creo que ayuda a entender. Yo soy poco experiencial, mis experiencias no sirven para mucho para su vida. Cada uno debe de edificar. Pero una de las cosas que yo recuerdo, el tercer día que falleció mi esposa, cuando yo quedé viudo, el Señor se apareció y su espíritu se hizo presente en mi pieza. Una de las cosas que yo me quedó por el resto de mi vida fue la frialdad con la que el Señor me habló. Yo acababa de enviudar, me quedé con 5 hijos chicos. Yo cada vez que veo a una persona pasando por una experiencia traumática, yo le digo: antes de que se sumen los oídos de las personas, provoca
presentarte a Dios de la manera que hemos visto. No salgas de esta habitación en el Espíritu, que lo primero que oigas sea el Señor en el aspecto en lo que lo necesites. Recuerdo la voz del Señor decirme: esto era hasta que la muerte los separe. Y Él me comienza a hablar de todo lo que se iba a decir después de esa muerte. Me lo advirtió con palabras frías. Y me dijo: llama a tu hijo mayor. Y yo me levanté de la cama, fui al comedor. Y mi hijo mayor estaba, para ese tiempo tenía 18 años, 19. Estaba tirado así, durmiendo en la mesa, el tercer día. Y le dije: hijo, vení a la pieza porque está el Señor. Entonces mi hijo vino y el Señor me dice: pon la mano sobre él, porque por cuanto guardaste el pacto con tu esposa, tus hijos van a heredar la herencia de este pacto en lo natural. Y con una mano sentí que me tomó como quien toma el pulso con la mano izquierda, y con la mano derecha se metió aquí en el pecho, y como con una cuchara me sacó algo que a mí me parecía que se me iba la vida. Dios, se me iba la vida, Señor, Señor. Yo recuerdo que al otro día, cuando me pude reponer de esa experiencia, yo me sentía como un niño adolescente, y yo me preguntaba en un estado fuerte de shock: ¿cómo puede ser que yo no me haya casado nunca y que haya tenido 5 hijos? Y el Espíritu de Dios comenzó a darme entendimiento de que cuando Cristo, el abogado, por eso cuando una persona se habla tan fácil de divorcio, de separación, yo ya hice los papeles, yo ya estoy divorciado en los papeles. Cuando nosotros entendemos la espiritualidad de lo que Dios creó, como la familia, el matrimonio, señores, si los asuntos legales no interviene Cristo el abogado, es un huevo frito que no se resuelve nunca más en la vida. Yo lo que quería decir es: yo conocí así un poquito de su frialdad, pero también he conocido de su amor, y en parte conozco su sonrisa, y en muchas cosas ni le conozco porque estamos siendo despertados. Procura con diligencia, estudia, entrénate, porque a ti te aceptó un primogénito, a ti te aceptó un rey, a ti te aceptó, y aceptó no es, bueno, vení, pasá, te aceptó, te incorporó a su naturaleza. Un pastor te incorporó, un apóstol, pero también te incorporó a ti. Tú tienes al mejor abogado del universo, entendiendo los asuntos por los cuales el pecado está deteniendo la manifestación de la obra. Por lo tanto, necesitamos que Él se revele en todos los aspectos, pero vamos a tener que tener una espiritualidad para esas facetas. Cuando Pablo vio todo eso, él entendió que el evangelio no era para amateurs. Esto no es para gente que tiene tiempo, puede y da lo que quiere o lo que tiene o cuando puede. Señores, esto nos va a demandar absolutamente toda nuestra vida y todas nuestras capacidades. Es imposible que nos aburramos, es imposible que tengamos tiempo para hablar la palabra desmedida, estar en chisme. ¿Que a quién se le va a ocurrir fornicar, adulterar, cuando esto va a absorber toda nuestra vida? Cuando los pueblos deben de tener acceso al abogado, porque si no, esto se vuelve en una multiplicación de problemas que no termina nunca. Pero muchos de nosotros hemos de comprender en este tiempo que cuando el abogado se revela en nuestras vidas, señores, dejé al abogado para el último, porque es el que más vamos a necesitar por causa del operar de la ley del pecado que opera en el mundo, pero la ley de la gracia está siendo revelada en Cristo Jesús. Alabe al Señor, adórelo. Señor, te damos gracias por esta hora. Yo le voy a pedir que usted en esta hora, conforme a esta gracia, pueda separar una ofrenda, y que esta ofrenda, que esta gratitud, lo que hemos creído por tantos años y que ahora tiene sentido en nuestra vida. Claro que algo sale de nuestras manos, pero nunca algo termina de salir de nuestras vidas.
Nunca, 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 nunca los momentos como estos se van. Por lo tanto, en esta hora yo te animo a que esta sabiduría que viene de Dios verticalmente es absolutamente gratuita. Dios nunca necesitó de los tesoros de la tierra para revelarse. Él nunca necesitó una ofrenda para revelarse verticalmente. Pero cuando Dios trajo un pueblo para que se hiciera pueblo, para que ese pueblo se hiciera horizontal, que llenara la tierra del conocimiento de la gloria de Dios, Señor, nuestra generosidad es Dios vertical. Es Dios dándonos a administrar los asuntos verticales. Pero aún si nos resistiéramos, Dios lo haría de la misma manera. Pero Él nos ha participado. Él nos está participando de este asunto. Identifica en esta casa que Dios te ha dado para congregarte. Identifica que esta casa es un asunto vertical. Identifica que esta casa necesita lo que oíamos ayer, las finanzas. No es que esto vuelve a Dios, esto se imparte en los hombres. Nosotros no estamos dando nada hacia arriba. Nosotros estamos dando en Dios hacia lo horizontal, para que esta palabra que va a permanecer a través del tiempo no se nos vaya de esta generación. Alguna vez deberíamos de tener en nuestro presupuesto el mayor número de nuestros recursos a que el Evangelio sea predicado con excelencia. Personas que en estos encuentros así, que disfrutan y dicen qué lindo que es tener, gracias que nos visitan. Es lo que nos pasa a nosotros. Yo cuando veo al apóstol, a su esposa y en el CIN, veo los movimientos y pienso, señores, son de inspiración para nuestra vida. No estamos queriendo impactar a Dios con nuestras reuniones. No es un asunto hacia arriba, es un asunto horizontal. Es un asunto de encontrar cuáles son las medidas de las ciudades, que esta palabra que nos vino a nosotros por gracia pueda ser multiplicada horizontalmente a la gente. Claro que estamos pagando horizontal lo que nunca se nos cobró vertical, porque esto tiene su costo. Y los niños alguna vez tienen que enfrentarse con la realidad de que la vida tiene un costo. Y cuando nosotros participamos de eso, mire, hermanos, si en nuestros lugares a donde se hacen esto, algunas personas con tiempos, como dice Pablo, se preparan, 4 o 5 personas en un número de gente como esta, se podrían hacer decenas de estos encuentros, pero no con el ánimo de tener encuentros lindos, sino que otras gracias puedan colaborar con nuestra casa y poder producir aquello que Dios está queriendo. Es un asunto absolutamente. Mira, hermano, quiero decirle algo. Dios no ve billetes. Dios no tiene la más remota idea de qué auto usted tiene. Nuestro Padre verticalmente lo único que ve es al Hijo. Pero en lo horizontal el Hijo se ve en todas las formas necesarias en las que nosotros tenemos para que esta realidad deje de ser una experiencia personal y vertical y se vuelva global. Con gratitud a Dios vamos a dar los hermanos que van a traer para poder dar esto. Mis hermanos, ha sido un placer. Apóstol Germán, lo amo mucho a usted, a su esposa, a su casa. Salúdeme a la iglesia. Los amamos mucho. Pastor Abel, gracias por este semejante privilegio. Gracias a ustedes. Son un auditorio genial, así que me imagino que deben de ser una familia maravillosa. Gracias a todos. Paz y será hasta la próxima. Gracias, mis hermanos.